Tun, turu, tun, tun. Ya viene el Rat Pack, la mesa de editoras. Una presentación de Bodega San Francisco, creciendo juntos. Mónica Pérez, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿De qué Iván? vamos a hablar hoy? Bienvenido de vuelta. Gracias. Bueno, ayer ya estuviste ya, Técnicamente ya volví ayer. pero volviste La hoy que día volvió, mejor. la que volvió fuiste tú. No, hoy volví mejor, sí, es verdad. Sí, es que ayer. No, hoy volví como más completo. Sí. Pero todavía no estoy completo. Igual voy a faltar mañana. Y pero- yo estoy nueva hoy día, por eso que me enreo. Sí. Somos un equipo de reemplazo porque el Rat Pack es enorme. Es verdad, si es martes hoy día. Sí, pues hoy día es martes, o creí que era miércoles. No, estoy confundido. Mucha Como gente estoy pensó que era enfermo, miércoles porque estaba acá. Como estoy enfermo. Ya, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de súper sexy, déficit fiscal. Eso. Déficit fiscal, porque se supone Lo que que... necesitábamos esta mañana. Porque lo que pasa es que con la guerra de Trump se nos olvidó, pero resulta que la próxima semana vamos a saber por fin cómo piensa el ministro Marcel hacer acciones para recortar los 1.500 millones de dólares que tienen que recortar para equilibrar las cuentas públicas. Vamos a conocer el informe de finanzas públicas del primer trimestre de 2025, pero hay todo un debate. Yo pensé que iba a ser poco sexy mi tema, pero vi el Mercurio, vi la tercera titular. Después de Trump, hay economistas como Roberto Saller, expresidente del Banco Central, dicen que quizá no es el momento de apretarse el cinturón. Vamos a hablar de todo eso. Pablo Escobar, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de Harvard contraataca. Sabemos, Iván y Mónica, que Donald Trump está en una guerra frontal contra las universidades más importantes de Estados Unidos. Columbia había tomado la estrategia de hacerle caso, le fue mal, y ahora Harvard es la universidad que lidera la ofensiva contra Donald Trump. Impresionante. Tremenda pelea. Con novedades y el congelamiento de fondos de subvenciones de Harvard. Exactamente. Partamos por ahí, Pablo Escobar. Bueno, como sabemos, parte de la política o de las decisiones que tomó Donald Trump y su movimiento MAGA fue atacar a las universidades norteamericanas más importantes porque son una parte fundamental de lo que él denomina la guerra cultural, ¿ya? Para obligarlas a cambiar sus políticas, esto es decir, cambiar sus políticas de diversidad, equidad e inclusión, eliminarlas, hacer políticas mucho más importantes que prevengan el antisemitismo, entre otras, ha usado el quitarles o amenazar con quitarles fondos federales, ¿no? Y a Colombia le quitó 400, amenazó con quitarle y le quitó 400 millones y la Universidad de Columbia decidió, como les decía, aceptar sus condiciones, ¿no? Y agachar el moño, como diríamos en castellano, y le fue muy mal porque no logró recuperar ese financiamiento y además tiene una guerra interna entre los académicos muy grande y un cuestionamiento de la opinión pública y de los mismos académicos de cómo es posible que no haya levantado la voz, ¿no? Porque finalmente lo que está en juego acá es un principio muy importante como es la autonomía universitaria. Bueno, a Harvard, que es la universidad más antigua de Estados Unidos y que, como viene en un artículo y tiene en New York Times, es 140 años más vieja que los Estados Unidos, también la amenazó con quitarle 9.000 millones, ¿Cuántos años? ¿140 años? más vieja que Estados Unidos. Wow. ¿Ya? Wow. Amenazó con quitarle 9.000 millones de dólares, 9 billones en inglés. Y entonces estaba todo este debate en Harvard y en todas las universidades de qué hacían, trataban de negociar con la administración de Trump o no. El gobierno de Trump Perdona, esos 9.000 tiene que ser ¿qué porcentaje? Debe ser mucho, ¿no? es mucho, pero el endowment que tiene Harvard es 53 billones, 53.000 millones. Ya, Entonces ya. vino todo el debate Igual es y vamos a como el 20, conversar como de el 20, eso. casi el 20%. digamos, del Exactamente. endowment. O sea, Harvard, entre otras cosas, tiene un GDP que es cercano al de 100 países, para que nos entendamos, o sea, la plata que tiene guarda. Tiene poder económico Harvard, ¿no? Entonces vino toda la presión de qué hacía Harvard. Por un lado, los académicos se movilizaron diciendo no podemos aceptar estas condiciones, porque parte de lo que aceptó Columbia era, por ejemplo, intervenir su departamento de Medio Oriente, lo que se enseña ahí, ¿no? O sea, en el fondo son como condiciones inaceptables desde el punto de Inaceptable, vista de la po. autonomía de la universidad. Claro, porque no era un problema solo de normas de equidad, Sí. No. de lo tradicional, sino que se metía adentro de las facultades. digamos. Exactamente, afectando la libertad de cátedra y la libertad de expresión, aparte del Estado de Derecho. Recordemos que de Columbia han sido deportados alumnos que estaban, digamos, con green card, o sea, sin haber visto ningún juez. Bueno, ¿cuál es esta contraofensiva de Harvard? Dos
respuestas muy, muy potentes. La primera llegó el viernes, en que dos grupos de académicos, o sea, dos grupos de abogados representando a los académicos, demandaron al gobierno de Trump. Ya eso pasó el viernes, este viernes pasado. Lo demandaron diciendo que su amenaza de cortar billones en fondos federales para la universidad violaba la libertad de expresión y otros derechos consagrados en la primera enmienda constitucional. ¿Ya? Esta demanda fue realizada, por un lado, por la American Association of University Professors y por el capítulo de Harvard de esa misma asociación de profesores universitarios de Estados Unidos. ¿Ya? Esta acción, esta demanda que fue interpuesta en el distrito de Massachusetts, lo que pide es una orden de protección temporal para bloquear el recorte de fondos, ¿ya? Argumentando que la decisión de Trump es ilegal, que es una medida sin precedentes, que es un mal uso del poder que da a otorgar fondos federales, usando en el fondo una ley que en este caso no está adecuadamente probada. Ya les voy a explicar por qué. Y dice, por supuesto, que esto socava la libertad académica y la libertad de expresión dentro del campo. ¿Ya? El gobierno de Trump lo que ha invocado en su proceso, digamos, legal en esta desafío frontal a las universidades es que está tratando de aplicar el título 6 de la Ley de Derechos Civiles de 1964, ¿ya? Una ley muy importante que lo que evita es la discriminación. Es una ley que se hizo justamente para evitar que hubiera discriminación en base a la raza, el género, la orientación sexual, la religión. Y que esta ley, por supuesto, afecta a las instituciones que reciben financiación federal. O sea, podríamos decir, es una ley que previene que haya racismo, que previene que haya sexismo, ¿no? Y que lo que está diciendo, todos tenemos que ser iguales en el lugar de trabajo y frente a la ley. Claro, si tú no cumples con esos principios, no recibes No fondos recibe federales. financiamiento. Entonces, lo que los académicos están diciendo, estos dos grupos de académicos, es que la administración no ha seguido los requisitos de la ley al tratar de cortar esta financiación usando esta vía, y que de hecho las acciones del gobierno son las que violan los derechos a la libertad de expresión y a la antidiscriminación, ¿no? Entonces, esta táctica de explotar el título 6 para coaccionar a las universidades socava derechos fundamentales, dice la demanda, ¿no? Esa Ya. va por un carril. Y ayer el presidente de Harvard, que esto es muy importante, decidió contestar formalmente a la petición que había hecho el gobierno de Trump, que le mandó una carta formal exigiéndole varias cosas, incluido nuevas medidas contra el antisemitismo, por supuesto prohibición de todo lo relacionado con la diversidad, equidad e inclusión, pero también materias relacionadas, igual que como pasó en Colombia, con cómo se enseña, ¿no? Entonces, el presidente de Harvard manda una carta formal ayer al gobierno de Trump diciendo que no van a aceptar, ¿ya? O sea que ellos no van a aceptar esta intromisión indebida, que le parece que por un lado, el gobierno de Trump no está tomando en cuenta todas las medidas que ellos ya han tomado para evitar el antisemitismo en el campus, ¿ya? Y que esto representa una transgresión de la primera enmienda, invade la libertad universitaria que está largamente reconocida por la Corte Suprema de Estados Unidos, ¿ya? Dice que también esto contraviene los propios derechos de la universidad con estas medidas que son disruptivas y remedios, además, que por daños que no han sido probados, como establece la ley, si se está invocando el capítulo 6, ¿ya? Entonces, finalmente, el presidente, una carta muy interesante, yo creo que es una carta histórica, de hecho, así lo han considerado los diarios norteamericanos y los principales diarios del mundo, dice que la universidad no se va a dar por vencida, no va a rendir su independencia o dejar que se traspase su derecho constitucional. Y dice que además ni Harvard ni ninguna universidad privada puede permitir que el gobierno federal traspase sus derechos de esta manera. Así que formalmente dice que no van a aceptar estos principios. Ahora, es muy interesante, la reacción, por supuesto, de Trump fue inmediata. El gobierno ya congeló 2,2 billones, en estos fondos para la universidad, junto con 60 millones en otro contrato. Ahora, estos la amenaza original era por 9.000 y tantos millones. Claro, sí. Y ahora ya le congeló 2.200. 2.200. Y por otra parte, de su presupuesto, de su patrimonio propio, el endowment tiene
Claro. 53 mil millones. Claro, y eso es lo que finalmente... Pero el presupuesto de Harvard es otra cosa. Claro, ¿no? ¿qué es lo que en el fondo vino en debate? Hubo una carta muy importante de Lawrence Summers, que fue el expresidente, el ex rector de Harvard, ¿no? Y que hoy día es profesor de Harvard, y una persona muy importante además que fue secretario del Tesoro en el gobierno de Clinton, diciendo que, o sea, si Harvard no se atrevía a desafiar esto, ¿quién? O sea, y decía, ojo, que tienen un endowment. Y yo que fui presidente de la universidad, sé que ese endowment los donantes no lo dan para echarle mano, digamos, en un momento de apuro, pero si este no es el momento, ¿cuál es el momento, no? Claro, que te están atacando las bases mismas de lo que tú crees. Entonces, él dijo como, esto es algo que no se puede aceptar. Las amenazas de Trump son una extorsión que deben resistirse utilizando todos los medios legales disponibles. También es muy interesante que parte de lo que exigía Trump era que hubiera diversidad en cada facultad, ¿ya? O sea, entonces que cada facultad como que firmara un compromiso que el gobierno pudiera supervisar en cuanto a la diversidad. Y Steven Pinker, que es un prominente psicólogo... Diversidad en el entendido de pluralismo. Claro, ¿no? claro, no de diversidad en el sentido como las políticas de tolerancia, ¿ya? Claro. Entonces, Steven Pinker, que es un gran psicólogo de Harvard, muy famoso, que ha escrito muchos libros en que pone, digamos, la ilustración como en valor, ¿no? Dice y que el presidente del Consejo de los Académicos en Harvard dijo que era orwelliano lo que estaba pidiendo Donald Trump, que el gobierno forzara tener diversidad de puntos de vista en una universidad. Por ejemplo, dijo, esto podría crear las siguientes cosas absurdas, que la escuela de gobierno estuviera obligada a contratar marxistas, o que el departamento de psicología estuviera obligado a contratar junguiano, o que la escuela de medicina tuviera por obligación contratar a homeópatas. O sea, ¿cuál es el punto de que el gobierno te diga que tú estás obligado a tener una pluralidad, a todos los puntos de vista representados en tus facultades, ¿no? Y eso contraviene lo que la universidad tiene como derecho de cátedra y de selección de sus propios currículum. Entonces, digamos, a pesar de que ya hay un recorte de 2,2, a todos estos 7 de los billones que da el gobierno van a los hospitales, a los 11 hospitales afiliados de Harvard. 7, o sea, esto está afectando a hospitales, y el resto de los otros 2, digamos, que completan los 9, van a investigaciones sobre la cura contra el cáncer, vacunas. O sea, esto afecta directamente la salud y la ciencia de Harvard. Y el desarrollo económico. Y el desarrollo Es que económico. lo que yo no entiendo es que Trump, con todo su programa que tiene de tarifas, tiene el país paralizado y va a seguir además... ¿Por qué el desarrollo económico? No entendí. Porque todo esto que investigan las universidades luego se transforma en ya, avances, innovación, en ¿no? innovación Indirectamente. y negocios para la economía norteamericana, y así crecen. Pero si tú paraste por el lado de la importación, digamos, la guerra comercial, más esto, vas hundiendo Lógico, la y ya economía de está un el país. éxodo de científicos y investigadores y académicos Claro. que están yendo a Europa, a Canadá. Claro. Y es por esto, Iván, y con esto termino, que el Economist dijo hoy día, el plan de MAGA, porque en realidad es un plan de MAGA. O sea, hay que ver una entrevista que le hicieron a Christopher Ruffo, que es el ideólogo de este recorte, en el podcast del Daily New York Times, en una entrevista muy interesante, el que él cuenta este plan para acabar con las universidades. Dice, el plan de MAGA para rehacer las universidades puede tener unas serias consecuencias en educación, en innovación, en prosperidad y en la libertad. O sea, dígame, ¿qué otro pilar más importante es el que Harvard ahora está liderando para defender? Ya, un debate absolutamente esencial el que se está dando en Estados Unidos en términos de la financiación, del financiamiento estatal para las universidades. Otro debate esencial es el del déficit fiscal. Así es. Pero 500 millones es la tarea. Claro, y nos pega de lado, ¿no es cierto?, justamente lo que estamos hablando en Estados Unidos. Bueno, en febrero el informe de finanzas públicas del cuarto trimestre del año pasado reveló un déficit del 3,2% del PIB respecto del 1,9% que estaba comprometido por el gobierno. Y además nos decía que la meta fiscal de este año tampoco se iba a cumplir porque se proyectaba un 1,6% de déficit, que es superior al 1,1% al que se había comprometido el gobierno. El Consejo Fiscal Autónomo, un organismo que tiene, ¿no es cierto?, su objetivo es contribuir a que se manejen responsablemente las políticas fiscales, saltó las alarmas y dijo que estábamos gastando como país mucho más de lo que podíamos de forma sostenida, además, y que eso tenía serios peligros para el endeudamiento de nuestro país. Hasta el momento la deuda bruta del gobierno central se ha estado manteniendo bajo lo que se llama el nivel prudente, que lo autofijó también el propio gobierno en un 45% del PIB.
Pero el 2024, esta estimación superó la que había hecho la DIPRES en un principio, que era del 41,1, llegó al 41,7. La verdad es que cuando el Consejo Fiscal Autónomo pone las alarmas, la cifra era del 42,3. Pero en el tiempo, desde febrero ahora, se han perfeccionado las cuentas y es menos, pero igual, es más de la meta, ¿ya? O sea, estamos más pasados de déficit, o sea que estamos gastando más de lo que podemos y además estamos más endeudados de lo que habíamos pensado que nuestra meta. Sí, y además, Mónica, perdón, una cosa que dicen los economistas, que Chile, el nivel de deuda que tiene comparado con otros países quizás no es tan grande, pero es la velocidad con que se ha ido endeudando más el problema. Exactamente. Bueno, cumplir con las metas fiscales, dice el Consejo Fiscal Autónomo, es súper relevante para la credibilidad de la política fiscal y porque si seguimos gastando más de lo que ganamos, vamos a superar la deuda prudente en pocos años más. Por ejemplo, el 2007 teníamos un 4% del PIB en deuda. ¿Ya? Ahora llegamos al 41,7. Es decir, en 17 años hemos multiplicado por 10 nuestra deuda y estamos pagando en intereses 4.000 millones de dólares anuales, que cada vez esa cifra va creciendo y se hace más pesada. El Consejo dijo que para el 2025 los 635 millones que había ya comprometido la DIPRES no eran suficientes y que tenía que sumarle 1.500 millones más. De acuerdo a una nueva ley, que también esta parte es para mostrar que el gobierno es responsable, porque esta ley es parte de lo que el gobierno se comprometió, una nueva ley de responsabilidad y transparencia de la gestión financiera del Estado. Cuando se incumple la meta del déficit fiscal que cada gobierno se autoimpone, en el primer informe de las finanzas públicas tiene que el gobierno mostrar acciones correctivas. Y eso es lo que toca ahora. La fecha era el 28 de abril, pero el gobierno dijo que lo iban a tratar de adelantar lo antes posible, porque hay una cierta ansiedad con respecto de este déficit fiscal, porque es muy grande. Entonces, el 28 es semana, porque esto además lo tienen que entregar al Congreso, ya a las cámaras, a las comisiones de Hacienda de ambas cámaras y al Consejo Fiscal Autónomo. El 28 es semana distrital, así que ya me dijeron el 18, no me quisieron decir la fecha, pero me dijeron, el 28 no puede ser porque es semana distrital. Y esta semana no va a ser porque es Semana Santa. ¿Qué semana nos queda? La próxima. La próxima. Entonces la próxima semana vamos a saber las medidas que el ministro de Hacienda va a proponer para achicarnos. Ya. El problema es que cuando estamos en esa, resulta que nos viene Trump y mete pelos en la sopa, como se llama. Porque el enfrentar la recesión pone en la mesa el rol de la política fiscal para atenuar impactos económicos como el que estamos viviendo. Prestigiosos economistas como Roberto Saller salieron en una entrevista diciendo que si llegara a darse el escenario más catastrófico, que él dice veo poco probable, me parece que Chile tiene mucho espacio para aumentar el gasto público, aunque se eleve el déficit fiscal. Vamos a estar muy por debajo de economías similares a la nuestra, que es lo que les importa a las agencias de rating internacionales. Chile cerró el año pasado con una deuda pública del 42,3, o sea, estaba incluso mayor que lo que es. Muy por debajo del 70% del PIB, que es el promedio de las economías emergentes y de América Latina. O sea, Saller dice, sí, estamos endeudados, sí, tenemos déficit fiscal, pero no es para tanto. Y en el momento en que tenemos una crisis, aquí es cuando tiene que entrar la política fiscal a actuar. Óscar Landerreche dijo algo muy similar en el Diario Financiero, en donde propone que el próximo gobierno, un proceso de reactivación acelerada, dijo. Una fórmula que le carga a la derecha, decía Óscar, que es la salida keynesiana. Y por eso ustedes están viendo en los diarios, no sé, una cantidad de artículos sobre Keynes, diciendo de que es el momento de Keynes, porque cuando hay una crisis de esta naturaleza, el gasto público, a la antigua, dice Óscar Landerreche, vivienda, obras públicas, vamos metiendo, es lo que reactiva las economías. Ahora, hay un disenso total entre los economistas, si el ministro Marcel debe soltar la billetera o apretar la billetera. Pero cuando uno habla con los economistas más cercanos al Consejo Fiscal Autónomo, te dicen nones. Porque me dicen que en general, si bien están de acuerdo con que las políticas contracíclicas que puede hacer el Estado para reactivar una economía son adecuadas, no consideran que todavía es el momento. Dice que todavía queda espacio para que Chile ordene sus cuentas públicas justamente para enfrentar una debacle mayor que pueda venir provocada por Trump en el futuro. Es decir, tenemos que ordenar las cuentas públicas, bajar nuestro déficit fiscal, aumentar el ahorro, porque el FES, que era donde teníamos nuestro fondo para las emergencias, que era de 20.000 millones de dólares, que se juntaron por el superciclo del cobre, hoy nos quedan 3.600 millones.
Es decir, no tenemos tantos ahorros, estamos desbalanceados, así que lo importante es aprovechar el tiempo justamente para rearmarnos. El FES, que es uno de los fondos que tiene de ahorro el país Claro. en el exterior y que se usó con éxito en la crisis subprime, digamos. En la crisis subprime y en la pandemia. Para eso no, para las crisis es que está hecho el FES. Y ahora no nos queda plata en el FES. Bueno, nos queda 3.600.000, nos queda poquito, pero nos queda. Pablo García, hablé con Pablo García, ex consejero del Banco Central, y él está totalmente en contra de soltar la billetera. Dice que lo peor que podemos hacer es apretar el botón de pánico y ponernos a gastar plata. Que no hay que sobrereaccionar, que no hay que sobredimensionar, que todavía no estamos en un nivel de crisis como para morirnos, y que obviamente la situación está súper complicada, pero que él cree que aquí digamos, los mercados internacionales van a castigar a los países inestables, impredecibles y poco confiables. Que el ministro Marcel debería anunciar su plan de recorte como corresponde, que es muy pronto para pensar en medidas contracíclicas, porque lo que más estamos viendo son leves correcciones del crecimiento por ahora, pero si mostramos, Chile muestra seriedad, que puede hacer las cosas bien, que puede hacer las cosas ordenadas, eso va a tener un premio, él cree, porque lo que está buscando el inversionista hoy en día es países serios, países que actuaron bien antes, ahora y van a actuar bien en el futuro, que no cambien las reglas y de lo que están acostumbrados a hacer. Se le preguntó justamente al ministro Marcel el fin de semana respecto de este tema, que está en la polémica, y dijo que lo que está comprometido son medidas para la convergencia a la senda de la consolidación fiscal. Ahora, hay cosas que van surgiendo en la coyuntura. Si la economía está más débil, no vamos a hacer una política fiscal más procíclica de lo que corresponde, respondió el domingo en Estado Nacional el ministro Marcel. Así que ahí estamos, a la espera de lo que diga Hacienda y jugando un juego muy complicado en este minuto de, digamos, arreglar tu cuenta bancaria de alguna manera, ahorrar cuánto gastas, ordenar tus cuentas o estar atento también si viene una recesión, tener que soltar la billetera también. Claro, cómo hacer las políticas contracíclicas que se han usado con éxito en otras ocasiones. Es un debate abierto. Pero vamos a tenerlo bien claro la próxima semana. Vamos a estar atentos a eso. Entonces, para hoy, ¿a qué vamos a estar atentos, Pablo Escobar? Vamos a estar atentos a que el Foro Económico Mundial de Davos acaba de dar a conocer su lista de Young Global Leaders para este año y hay 2 chilenas. A ver. La ministra Antonia Orellana, ministra de la Mujer y la Equidad de Género de Chile, y Isabela Luxich, la directora ejecutiva de la Fundación Luxich. Son las 2 únicas chilenas que aparecen en esta lista de jóvenes líderes globales de todo el mundo. Mira. ¿Ese es el Foro de Davos? Sí. La lista de jóvenes líderes globales que elige cada año a... Pero no es lista solo de mujeres. No. Lo que pasa es que de Chile hay 2 mujeres. Ya. Hay 2 personas y las 2 son mujeres. Buena. Antonia Orellana, Estupendo. Isabela Luxich. Bueno. Estupendo. Mónica Pérez, atentos A las 5:10 de la tarde en Valparaíso, la subcomisión de la Cámara sobre Crimen Organizado va a analizar el uso del deporte como contexto de organización criminal. Y están citados los ministros Luis Cordero, Jaime Pizarro, el fiscal nacional Ángel Valencia, el director de Carabineros Marcelo Araya y el presidente de la NFP Pablo Milad. Y creo que vamos a seguir con este debate de la violencia en el fútbol. Tal cual, eso pasa en la tarde. En el Congreso con Mónica Pérez y Pablo Escobar, el Rat Pack, la mesa de editoras de hoy, una presentación de Bodega San Francisco, creciendo juntos. Que tengan un estupendo martes. Muy buenos días. Chao, chao. Chao, buenos días. En Mesa Central.